Bienvenidos a Narrática, tu espacio de lectura. En el día de hoy vamos a traer el universo literario de una gran escritora brasileña, Clarice Lispector, una de las voces más poderosas de la literatura universal. Sus cuentos son más que simples relatos, son exploraciones de lo cotidiano con un toque de misterio, sensibilidad y una profundidad filosófica que transforma cada palabra en una experiencia sensorial. En este audiolibro descubrirás 3 de sus cuentos más impactantes, donde lo aparentemente trivial esconde revelaciones sobre la identidad, el deseo y la existencia. Sus personajes, muchas veces mujeres en momentos de introspección, nos llevan a lo más íntimo del alma humana, con una prosa envolvente y poética que desafía los límites de la realidad. Prepárate para sumergirte en un mundo de emociones, pensamientos y sensaciones que solo Lispector puede ofrecer. Comenzamos con el primer cuento. El primer beso. Más que conversar, aquellos dos susurraban. Hacía poco que el romance había empezado y andaban tontos. Era el amor, con lo que trae aparejado celos. Está bien, te creo que soy tu primera novia. Me pone contenta, pero dime la verdad. ¿Nunca antes habías besado a una mujer? Sí, ya había besado a una mujer. ¿Quién era? Preguntó ella dolorida. Toscamente él intentó contárselo, pero no sabía cómo. El autobús de excursión subía lentamente por la sierra. Él, uno de los muchachos, en medio de la muchachada bulliciosa, dejaba que la brisa fresca le diese en la cara y se le hundiera en el pelo con dedos largos, finos y sin peso como los de una madre. Qué bueno era quedarse a veces quieto, sin pensar casi, solo sintiendo. Concentrarse en sentir era difícil en medio de la baraúnda de los compañeros. Y hasta la sed había empezado. Jugar con el grupo, hablar a voz en cuello, más fuerte que el ruido del motor. Reír, gritar, pensar, sentir. Caray, cómo se secaba la garganta. Y ni sombra del agua. La cuestión era juntar saliva, y eso fue lo que hizo. Después de juntarla en la boca ardiente, la tragaba despacio, y luego una vez más y otra. Era tibia, sin embargo, la saliva y no quitaba la sed. Una sed enorme, más grande que él mismo, que ahora le invadía todo el cuerpo. La brisa fina, antes tan buena, al sol del mediodía se había tornado ahora árida y caliente, y al entrarle por la nariz, le secaba todavía más la poca saliva que había juntado pacientemente. ¿Y si se tapase la nariz y respirase un poco menos de aquel viento del desierto? Probó un momento, pero se ahogaba enseguida. La cuestión era esperar. Tal vez minutos apenas, tal vez horas, mientras la sed que tenía era de años. No sabía cómo ni por qué, pero ahora se sentía cada vez más cerca del agua. La presentía más próxima y los ojos se le iban más allá de la ventana recorriendo la carretera, penetrando entre los arbustos, explorando, olfateando. El instinto animal que lo habitaba no se había equivocado. Tras una inesperada curva de la carretera, entre arbustos estaba la fuente de donde brotaba un hilillo de agua soñada. El autobús se detuvo. Todos tenían sed, pero él consiguió llegar primero a la fuente de piedra, antes que nadie. Cerrando los ojos, entreabrió los labios
y ferozmente los acercó al orificio de donde chorreaba el agua. El primer sorbo fresco bajó, deslizándose por el pecho hasta el estómago. Era la vida que volvía, y con ella se encharcó todo el interior arenoso hasta saciarse. Ahora podía abrir los ojos. Los abrió y muy cerca de su cara vio dos ojos de estatua que lo miraban fijamente, y vio que era la estatua de una mujer, y que era la boca de la mujer de donde salía el agua. Se acordó de que al primer sorbo había sentido realmente un contacto gélido en los labios, más frío que el agua, y entonces supo que había acercado la boca a la boca de la mujer de la estatua de piedra. La vida había chorreado de aquella boca, de una boca hacia otra. Intuitivamente, confuso en su inocencia, se sintió intrigado. Pero si no es de la mujer de quien sale el líquido vivificante, el líquido germinador de la vida. Miró la estatua desnuda. La había besado. Le invadió un temblor que desde afuera no se veía y que, empezando muy adentro, se apoderó de todo el cuerpo y convirtió el rostro en brasa viva. Dio un paso hacia atrás o hacia adelante. Ya no sabía qué estaba haciendo. Perturbado, atónito, se dio cuenta de que una parte de su cuerpo, antes siempre serena, estaba ahora en una tensión agresiva, y eso no le había ocurrido nunca. Dulcemente agresivo, se hallaba de pie, solo en medio de los demás, con el corazón latiendo pausada, profundamente, sintiendo cómo se transformaba el mundo. La vida era totalmente nueva, era otra, descubierta en un sobresalto. Estaba perplejo, en un equilibrio frágil, hasta que surgiendo de lo más hondo del ser, de una fuente oculta en él, chorreó la verdad, que enseguida lo llenó de miedo y también de un orgullo que no había sentido nunca. Se había hecho hombre. Fin de este primer relato. Para seguir tenemos datos curiosos sobre la escritora y su obra. Dato número 1. Sus novelas y cuentos no siguen estructuras convencionales. En lugar de tramas lineales, su escritura es introspectiva, con personajes que exploran pensamientos y emociones en un flujo de conciencia cercano a la poesía. Dato número 2. Un cuento suyo cambió la historia de la literatura brasileña. La felicidad clandestina, el próximo cuento que vamos a leer, es uno de sus relatos más conocidos. Revolucionó la forma en que se retrataba la infancia en la literatura brasileña. En lugar de una visión inocente, Lispector mostró la complejidad emocional de los niños, con sentimientos como la envidia y la frustración. Ahora sigamos, pero antes, si no estás suscrito, suscríbete para más cuentos, para más historias. Y si te gustan estos relatos, regálanos un like y comenta y opina de la obra. Ahora sí, la felicidad clandestina. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si no fuese suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa. Pero poseía lo que cualquier niña devoradora de historietas le habría gustado tener: un padre dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho, y nosotras todavía menos, incluso para los cumpleaños. En vez de un librito barato, por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima, siempre era un paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos,
con sus puentes más que vistos. Detrás escribía con letra elaboradísima palabras como fecha, natalicio y recuerdos. Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, altas, de cabello libre. Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le interesaban. Hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como al pasar, me informó que tenía las travesuras de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios. Era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, flotaba lentamente en un mar suave. Las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente corriendo, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio. Pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí, por completo, y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí. Me guiaba la promesa del libro. Llegaría al día siguiente. Los siguientes serían después mi vida entera. Me esperaba el amor por el mundo, y no me caí una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente, allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta: que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde, en el curso de la vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni a uno. A veces ella decía: pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta la mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se hundaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa, humildemente su negativa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortado de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender, hasta que Madre Buena entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó: «Pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera querías leerlo». Y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba. Debía ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio. La potencia de la perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta, exhausta, al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena, le ordenó a su hija: «Vas a prestar ahora mismo ese libro». Y a mí
y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Entendido? Eso era más que valioso que si me hubiesen regalado el libro. El tiempo que quieras es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer. ¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Cogí el libro. No partí saltando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las 2 manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa, no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí. Leí unas líneas maravillosas. Volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa. Lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber dónde había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí, la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si yo lo presintiera. Cuánto me demoré, vivía en el aire. Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto, en el regazo sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. No era más que una niña con un libro. Era una mujer con su amante. Fin. Sigamos con 2 datos curiosos más. Dato número 3. A pesar de su estilo profundo y a veces enigmático, escribió cuentos para niños como La mujer que mató a los peces, donde trata temas como la muerte y la empatía, con un lenguaje cercano pero lleno de reflexión. Dato número 4. Su última novela fue escrita en medio del dolor. La hora de la estrella fue escrita mientras luchaba contra el cáncer agresivo. En ella exploró la vida de una mujer humilde y anónima, con un tono de despedida que lo convierte en una de sus obras más conmovedoras. Clarice Lispector transformó la literatura con su estilo único y su mirada profunda sobre la vida. Y ahora sí, llegamos al último cuento. Lazos de familia. La mujer y la madre se acomodaron por fin en el taxi que las llevaría a la estación. La madre contaba y recontaba las 2 maletas tratando de convencerse de que ambas estaban en el carro. La hija, con sus ojos oscuros, a los que un ligero estrabismo daba un continuo brillo de ironía y frialdad, la observaba. ¿No me olvidé de nada?, preguntaba por tercera vez la madre. No olvidaste nada, respondía divertida la hija con paciencia. Aún estaba bajo la impresión de la escena un tanto cómica entre su madre y su marido a la hora de la despedida. Durante las 2 semanas de la visita de la vieja, los 2 apenas si se habían soportado. Los buenos días y las buenas tardes sonaban a cada momento con una delicadez cautelosa que casi la hacía reír. Pero he aquí que a la hora de la despedida, antes de entrar al taxi, la madre se había transformado en suegra ejemplar y el marido se había convertido en un buen yerno. «Perdona alguna palabra maldicha», había comentado la vieja señora, y Catarina, con cierta alegría, había visto a Antonio embarullado con las maletas, gagueando, procurando ser un buen yerno. «Si me río pensarán que estoy loca», había pensado Catarina frunciendo el entrecejo. «Quien casa un hijo pierde un hijo, quien casa una hija gana un hijo», había agregado la madre, y Antonio aprovechó su gripa para toser. Catarina de pie observaba con malicia al marido, cuya seguridad se había desvanecido
para dar campo a un hombre moreno y menudo, forzado a ser hijo de aquella mujercilla grisácea. Fue entonces cuando el deseo de reír se tornó más fuerte. Por suerte nunca necesitaba reír realmente cuando sentía ganas de hacerlo. Sus ojos adquirían una expresión astuta y contenida. Se hacían más estrábicos y la risa salía por los ojos. Le dolía un poco no ser capaz de reír, pero nada podía hacer al respecto. Desde pequeña había reído por los ojos. Desde siempre había sido estrábica. «Sigo diciendo que el niño está flaco», dijo la madre, luchando contra los bamboleos del carro. Y a pesar de que Antonio no estaba presente, ella usaba el mismo tono de desafío y acusación que empleaba delante de él. Tanto que una noche Antonio se había molestado. «No es mi culpa, Severina», llamaba a la suegra Severina, pues antes del matrimonio planeaba portarse como un yerno moderno. Pero ya en la primera visita de la madre a la pareja, la palabra Severina se había tornado difícil en la boca del marido. Y ahora, el hecho de llamarla por su nombre no había impedido que... Catarina los miraba y reía. «El niño siempre fue flaco, mamá», le respondió. El taxi avanzaba monótonamente. «Flaco y nervioso», agregó la señora con decisión. «Flaco y nervioso», asintió Catarina paciente. Era un niño nervioso, distraído. Durante la visita de la abuela se había vuelto aún más distante. Había dormido mal, perturbado por los cariños excesivos y los besuqueos de la vieja. Antonio, quien nunca prestara mucha atención a la sensibilidad del niño, empezó a lanzar indirectas a la suegra, a proteger al niño. «No me olvidé de nada», recomenzaba la madre cuando un frenón súbito las lanzó una contra la otra y desordenó las maletas. «¡Ah! ¡Ah!», exclamó la madre como si estuviera frente a un desastre irremediable. «¡Ah!», balanceando sorprendida la cabeza, de repente envejecida y pobre. ¿Y Catarina? Catarina miraba a la madre, y la madre miraba a la hija. ¿También a Catarina le sucedió un desastre? Sus ojos parpadearon sorprendidos. Arreglaba deprisa las maletas, el bolso, procurando remediar lo más rápidamente posible la catástrofe. Porque de hecho había sucedido algo. Sería inútil ocultarlo. Catarina había sido lanzada contra Severina, en una intimidad de cuerpos desde hacía mucho olvidada, venida del tiempo en que se tienen padre y madre. A pesar de que nunca se habían abrazado y besado realmente. El padre sí, Catarina siempre había sido más amiga. Cuando la madre les llenaba los platos obligándolos a comer en exceso, los dos hacían un guiño de complicidad y la madre no lo notaba. Pero después del choque en el taxi y después de recomponerse, no tenían nada de qué hablar. ¿Por qué no llegaban pronto a la estación? «¿No me olvidé de nada?», preguntó la madre con voz resignada. Catarina no quería mirarla más, ni responderle. «Toma tus guantes», le dijo recogiéndolos del suelo. «¡Ah! ¡Ay, mis guantes!», exclamaba perpleja la madre. Solo se espiaron realmente cuando las maletas fueron dispuestas en el tren. Después de cambiados los besos, la cabeza de la madre apareció en la ventana. Catarina vio entonces que su madre estaba envejecida y tenía los ojos brillantes. El tren no partía y ambas esperaban sin tener qué decirse. La madre sacó el espejo del bolso y se examinó con su sombrero nuevo, comprado en la misma sombrería de la hija. Se miraba, componiendo un aire excesivamente severo, donde no faltaba alguna admiración por sí misma. La hija observaba divertida. «Nadie más puede amarte sino yo», pensó la mujer riendo por los ojos.
y el peso de la responsabilidad llevó a su boca un gusto de sangre, como si madre e hija fuera vida y repugnancia. No se podía decir que amaba a su madre. Su madre le dolía, era eso. La vieja había guardado el espejo en el bolso y la miraba sonriendo. El rostro gastado y aún enérgico parecía esforzarse por dar a los otros alguna impresión de la cual el sombrero haría parte. La campanilla de la estación tocó de súbito. Hubo un movimiento general de ansiedad. Varias personas corrieron pensando que el tren ya partía. «¡Mamá!», dijo la mujer. «¡Catarina!», dijo la vieja. Ambas se miraron asombradas. La maleta en la cabeza de un maletero interrumpió su visión, y un joven que corría asió en su marcha el brazo de Catarina, removiendo el cuello de su vestido. Cuando pudieron verse de nuevo, Catarina estaba a punto de preguntarle si no se había olvidado de nada. «¿No me olvidé de nada?», preguntó la madre. También Catarina sentía que se había olvidado de algo, y ambas se miraban atónitas, porque si realmente habían olvidado, ahora era demasiado tarde. Una mujer arrastraba a un niño. El niño lloraba. Otra vez sonó la campanilla de la estación. «Mamá», dijo la mujer. ¿Qué cosa habían olvidado decirse la una a la otra? Y ahora era demasiado tarde. Le parecía que un día deberían haber dicho así: «Soy tu madre, Catarina», y ella debería haber respondido: «Y yo soy tu hija». «¡No vayas a coger un frío!», gritó Catarina. «Vamos, muchacha, ¿acaso soy una niña?», dijo la madre sin dejar no obstante, de preocuparse de su propia apariencia. La mano sarmentosa, un poco trémula, arreglaba con delicadeza el ala del sombrero, y Catarina sintió de súbito el deseo de preguntarle si había sido feliz con su padre. «¡Recuerdos a la tía!», gritó. Sí. «Mamá», dijo Catarina, porque un largo pitazo se había oído y en medio del humo las ruedas ya se movían. «¡Catarina!», dijo la vieja con la boca abierta y los ojos asombrados, y el primer remesón. La hija la vio llevarse las manos al sombrero. Se la había hundido hasta la nariz, dejando aparecer apenas la nueva dentadura. El tren ya se movía, y Catarina agitaba los brazos. El rostro de la madre desapareció un instante y reapareció ya sin el sombrero. El moño del cabello deshecho cayendo en mechas blancas sobre los hombros como las de una doncella. El rostro estaba inclinado sin sonreír, tal vez incluso sin divisar ya a la hija distante. En medio del humo, Catarina comenzó a caminar de regreso, fruncido el entrecejo y en los ojos la malicia de los estrábicos. Sin la compañía de la madre, había recuperado el modo firme de caminar. Sola era más fácil. Algunos hombres la miraban. Ella era suave, un poco pesada de cuerpo. Caminaba serena, moderna en los trajes, los cabellos cortos pintados de un castaño rojizo. Y de tal modo se habían dispuesto las cosas que el amor doloroso le pareció la felicidad. Todo estaba tan vivo y tierno alrededor. La calle sucia, los viejos tranvías, cáscaras de naranja. La fuerza fluía y refluía en su corazón con pesada riqueza. Estaba muy bonita en ese momento, tan elegante, integrada a su época y a la ciudad donde habían nacido, como si la hubiera escogido. En los ojos estrábicos, cualquier persona adivinaría el gusto que esa mujer tenía por las cosas del mundo. Espiaba a las personas con insistencia,
procurando fijar en aquellas figuras mutables su placer aún húmedo de lágrimas por la madre. Se desvió de los carros, logró acercarse al autobús burlando la fila, espiando con ironía. Nada impediría que esa pequeña mujer, que caminaba moviendo las caderas, subiera otro escalón misterioso en sus días. El ascensor zumbaba en el calor de la playa. Abrió la puerta del apartamento mientras se liberaba de la gorra con la otra mano. Parecía dispuesta a usufructuar en la anchura del mundo entero. Camino abierto por su madre que le ardía en el pecho. Antonio apenas si levantó los ojos del libro. La tarde de sábado siempre había sido suya, y después de la partida de Severina, la recuperaba con placer, junto al pequeño gabinete. ¿Ella se fue? Sí, respondió Catarina empujando la puerta del cuarto de su hijo. Ah, sí, allí estaba el niño, pensó con alivio súbito. Su hijo, flaco y nervioso. Desde que se había puesto de pie caminaba con firmeza, pero casi a los 4 años hablaba como si desconociera los verbos. Constataba las cosas con frialdad, sin ligarlas entre ellas. Allí estaba, moviendo el mantel mojado, exacto y distante. La mujer sentía un calor bueno y le gustaría detener al niño para siempre en este momento. Le zafó el mantel de las manos con gesto de censura. «Este chico». Pero el niño miraba indiferente el aire, comunicándose consigo mismo. Estaba siempre distraído. Nadie había logrado aún llamarle realmente la atención. La madre sacudía el mantel en el aire e impedía con su forma la visión del cuarto. «Mamá», dijo el niño. Catarina se dio vuelta con rapidez. Era la primera vez que él le decía mamá, en ese tono y sin pedir nada. Había sido más que una constatación. Mamá. La mujer siguió sacudiendo el mantel con violencia y se preguntó a quién podría contar lo que había sucedido. Pero no encontró a nadie que entendiera lo que ella no pudiese explicar. Alisó el mantel con vigor antes de colgarlo a secarse. Tal vez pudiese contar si cambiara la forma. Contaría que el hijo había dicho mamá. ¿Quién es Dios? No, tal vez. Mamá, el niño quiere a Dios. Tal vez. Solo en símbolos la verdad cabría. Solo en símbolos podría recibirla. Con los ojos sonriendo de su mentira necesaria, y sobre todo de su propia simpleza, huyendo de Severina. De súbito, la mujer rió de hecho al niño, no solo con los ojos, el cuerpo todo rió, quebrado y envuelto, y una aspereza apareciendo como una ronquera. «Fea», dijo entonces al chico, examinándola. «¿Vamos a pasear?», respondió ruborizándose y tomándolo de la mano. Pasó por la sala, sin parar aviso al marido. «Vamos a salir», y abrió la puerta del apartamento. Antonio apenas si tuvo tiempo de levantar los ojos del libro, y con sorpresa espió la sala ya vacía. «¡Catarina!», llamó, pero ya se oía el ruido del ascensor descendiendo. «¿A dónde fueron?», se preguntó inquieto, tosiendo y sonándose la nariz, porque el sábado era suyo, pero quería que su mujer y su hijo estuvieran en casa, mientras él disfrutaba de su sábado. «¡Catarina!», llamó molesto, aunque supiera que ella no podía ya oírlo. Se levantó, fue hasta la ventana y un segundo después divisó a su mujer y a su hijo en la acera. Los dos se habían detenido, la mujer decidiendo acaso el camino a tomar, y de pronto poniéndose en marcha. ¿Por qué andaba ella con tanta firmeza, asegurando la mano del niño? Por la ventana vio a su mujer prendiendo con fuerza la mano del niño y caminando deprisa, mirando fijamente hacia adelante,
e incluso sin ver, el hombre adivinaba su boca endurecida. El niño no se sabía por qué oscura comprensión, también miraba fijamente al frente, sorprendido e ingenuo. Vistos desde arriba, las dos figuras perdían la perspectiva familiar, parecían pegadas al suelo y más oscuras a la luz del mar. Los cabellos del niño volaban. El marido se repitió la pregunta que, incluso bajo su inocencia de frase cotidiana, lo inquietó. ¿A dónde van? Veía preocupado que su mujer guiaba al niño y temía que en ese momento, o en que ambos estaban fuera de su alcance, ella transmitiera a su hijo. ¿Pero qué? Catarina, pensó. Catarina, este niño todavía es inocente. ¿En qué momento ocurrió que la madre, apretando un niño, le daba esa prisión de amor que se abatiría para siempre sobre el futuro hombre? Más tarde su hijo, ya hombre, solo, estaría de pie frente a esta misma ventana, golpeando el vidrio con los dedos, preso, obligado a responder a un muerto. ¿Quién sabría jamás en qué momento la madre transfería al hijo la herencia? Y con qué sombrío placer, ahora madre e hijo, comprendiéndose dentro del misterio compartido. Además, nadie sabría de qué negras raíces se alimentaba la libertad de un hombre. Catarina, pensó con cólera, el niño es inocente. Sin embargo, había desaparecido por la playa el misterio compartido. ¿Pero y yo? ¿Y yo?, preguntó asustado. Los dos se habían marchado solos y él se había quedado, con su sábado y su gripa, en el apartamento ordenado donde todo fluía bien. ¿Quién sabe si su mujer estaba huyendo con el hijo de la sala, de luz bien regulada, de los muebles bien escogidos, de las cortinas y de los cuadros? Había sido eso lo que él le había dado, apartamento de un ingeniero. Y sabía que si la mujer se aprovechaba la situación de un marido joven y lleno de futuro, la despreciaba también, con aquellos ojos mañosos, huyendo con su hijo nervioso y flaco. El hombre se inquietó, porque no podría seguir dándole sino más éxito, y porque sabía que ella le ayudaría a conseguirlo, y odiaría lo que consiguieran. Así era aquella calmada mujer de 32 años, que nunca hablaba de desatinos, como si hubiera vivido siempre. Las relaciones entre ambos eran tan tranquilas. A veces él trataba de humillarla. Entraba al cuarto mientras ella se cambiaba de ropa, porque sabía que detestaba ser vista desnuda. ¿Por qué le hacía falta humillarla? No obstante, él sabía muy bien que ella solo sería de un hombre mientras fuera orgullosa. Pero se había habituado a volverla femenina de este modo. La humillaba con ternura, y luego ella sonreía, sin rencor. Tal vez de eso hubieran nacido sus relaciones pacíficas y aquellas conversaciones en voz tranquila, que hacían la atmósfera del hogar para el niño. O éste se irritaba a veces. En ocasiones el chico se irritaba, golpeaba el suelo con los pies, gritaba bajo pesadillas. ¿De dónde había nacido esa criaturilla vibrante? Sino de lo que su mujer y él habían recortado de la vida diaria. Vivían tan tranquilos que, si se acercaba un momento de alegría, se miraban rápidamente, casi irónicos. Y los ojos de ambos decían: no vamos a gastarlo. No vamos ridículamente a usarlo, como si hubieran vivido desde siempre. Pero él la había contemplado desde la ventana, la había visto andar deprisa, llevando la mano al hijo, y se había dicho: ella está tomando el momento de alegría, sola. Se había sentido frustrado porque desde hacía mucho no podría vivir sino con ella.
y ella lograba tomar sus momentos, sola. Por ejemplo, ¿qué había hecho su mujer entre el tren y el apartamento? No que sospechara de ella, pero se inquietaba. La luz de la tarde estaba pesada y se abatía con gravedad sobre los objetos. Las arenas estallaban secas. El día entero había estado bajo esa amenaza de irradiación, que en ese momento, aunque sin reventar, se ensordecía cada vez más y zumbaba en el ascensor ininterrumpido del edificio. Cuando Catarina volviera, cenarían apartando las mariposas. El niño gritaría en su primer sueño. Catarina interrumpiría un momento la cena. ¿Y el ascensor no se detendría ni siquiera por un instante? No, el ascensor no se detendría ni un instante. Después de la cena, iremos al cine, resolvió el hombre, porque después del cine sería el fin de noche, y este día se celebraría con las olas, en las rocas del Arpoador. Fin. Espero que les hayan gustado estos 3 cuentos. Si quieren más relatos de esta autora, les propongo un desafío. Si este video llega a 100 likes, vamos a grabar 3 cuentos más de Clarice Lispector. Para más relatos, para más historias, esto es Narrática, yo soy Yap. Hasta luego.